Buenas tardes, mi nombre es Andrés Arcentales y les voy a presentar nuestro trabajo de investigación a Multivariate Signal Analysis of a Sensing Platform Prototype for Stress Detection. Este trabajo fue desarrollado en el Departamento de Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en el grupo de investigación Biofortech. Previo me gustaría hacer una breve introducción. Las emociones son procesos mentales extremadamente complejos, los cuales pueden afectar a nuestro sistema nervioso y en sí al cuerpo humano en general. En particular, nosotros hemos hecho el análisis de los cambios del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Las emociones pueden presentarse por diferentes circunstancias, como por ejemplo diferentes tipos de estímulos como los estímulos audiovisuales. Si el estímulo es lo suficientemente fuerte, puede generar un cambio en el sistema nervioso y este a su vez generará un cambio en los diferentes órganos o incluso en los diferentes sistemas del cuerpo. Si esto se mantiene a lo largo del tiempo, pueden ser cambios crónicos como por ejemplo el estrés. Se han hecho un gran número de investigaciones en los cuales se analizan diferentes señales fisiológicas que nos permitan estratificar o identificar o clasificar los diferentes tipos de estrés, donde particularmente se analizan las señales cardíacas y las señales respiratorias o las señales de resistencia galvánica de la piel. Sin embargo, hasta el momento no hay un patrón estandarizado que nos diga estas son las señales o estos son los parámetros que se deben calcular para identificar al estrés o estratificarlo. Por otra parte, The Trier Social Stress Test es un estrés validado que es un test, validado que nos permite analizar los niveles de estrés y también nos habla de cómo estimular a la persona para que genere este estrés, ya sea fisiológico, psicológico o aritmético, que lo veremos más adelante. Por tanto, el objetivo de nuestro trabajo es analizar el estrés en base a una plataforma multisensado diseñada por nosotros, la cual nos permite la adquisición de múltiples señales fisiológicas de manera simultánea, y en este caso trabajamos con 50 voluntarios sanos, los cuales fueron sometidos mediante el protocolo de TSST a estímulos audiovisuales. Voy a hablar primero del hardware. El hardware diseñado nos permite adquirir 6 señales fisiológicas. Estas 6 señales fueron seleccionadas de una amplia búsqueda bibliográfica, en las cuales se analizaron todas las señales que se utilizan, y estas son las más comúnmente utilizadas, que son la señal de electrocardiograma, señal de flujo respiratorio, señal de fotopletismografía, electrooculograma tanto vertical como horizontal, y la respuesta galvánica de la piel, GSR. En el caso del electrocardiograma y electrocoilograma se hizo el registro mediante electrodos, la señal de flujo respiratoria con un termistor nasal, la señal de fotopletismografía con un sensor de infrarrojo y la de GSR pues se midió la resistencia galvánica de la piel. Todos estos fueron preprocesados a nivel de hardware con un filtrado básico y unas amplificaciones necesarias para luego proceder a hacer una conversión análogo-digital con un microcontrolador. Y en tiempo real se mandaba a través del microcontrolador a un PC las gráficas en donde podíamos guardar los diferentes registros, y adicional a esto se podría ver en tiempo real las señales que se estaban registrando para ver si es que había algún error de desconexión, algún problema con las amplificaciones, y se podría controlar justamente este registro. Como les había indicado, se registraron 6 señales. La primera de ellas es la señal de electrocardiograma. Esta señal de electrocardiograma no fue tratada como tal, sino se trabajaron principalmente con las series temporales extraídas de ella, que son la variabilidad del ritmo cardíaco, Apgar y Damgård's Law. La variabilidad del ritmo cardíaco se estimó a partir de los intervalos RR de cada uno de los latidos, y las Apgar-Slope, la pendiente de subida, se la estimó entre la onda Q y la onda R en el punto de mayor pendiente. Se estimó justamente este valor y se estimó una serie temporal también. De igual manera, entre la R y la S se estimó el downward y se generó una tercera serie temporal a partir del SG. Estas fueron
analizadas en tiempo mediante los estadísticos descriptivos comunes y corrientes, y también se hizo un análisis en frecuencia en las diferentes bandas, very low frequency, high frequency, que son entre 0 y 0.04 Hz, entre 0.04 Hz y 0.15 Hz, y entre 0.15 Hz y 0.4 Hz. De igual manera, la señal de fotopletismografía se encontraron los puntos de sístole, los puntos de máxima sístole, los puntos de mínima diástole. Se calculó la pendiente entre estos dos puntos y también los intervalos entre sístole y sístole. Nuevamente no se trabajó con la señal como tal, sino se trabajó con las series temporales. Estas de igual manera fueron caracterizadas y se extrajeron las principales características como los parámetros estadísticos descriptivos, y en frecuencia se trabajaron en las bandas frecuenciales anteriormente descritas, viendo principalmente niveles de potencia, picos máximos de potencia, la frecuencia a la que sucede esto y demás. En el caso del flujo respiratorio, se trabajó mayoritariamente identificando los picos, estimando la frecuencia respiratoria, y también se trabajó en el dominio de la frecuencia, estimando el valor donde se presentaba el mayor pico de potencia en la frecuencia y el ancho de banda que tenía este. El caso de GCR es un caso particular porque se trabajó analizando tanto la parte tónica como la parte fásica de la señal. En la parte tónica se ajustó toda la señal, todo el registro de la señal a una sola curva y se estimó la pendiente. Mientras que para el análisis fásico de la señal se buscaron los mínimos y máximos locales y se analizaron las pendientes de entre ellos y los valores máximos y mínimos como tal. En el caso del electroculograma, como les había mencionado, se analizó tanto el electroculograma horizontal como el vertical. Para ver en realidad que haya un evento, se estimaron o se setearon valores de threshold para justamente identificar los eventos necesarios. En el caso del electroculograma horizontal, se estimaron los picos máximos y mínimos en positivo y en negativo, se determinaron las pendientes entre estos picos máximos y mínimos y se hicieron valores estadísticos de estos picos a lo largo del tiempo. En el caso del electroculograma vertical, básicamente con el threshold lo que eliminábamos eran los parpadeos producto del parpadeo normal que hace la persona, y solamente se dejaron los parpadeos voluntarios que son producidos particularmente por la estimulación audiovisual a la cual está siendo sometido. Entonces, básicamente trabajamos con el conteo del número de estos parpadeos. Adicional a esto, como les había dicho, se analizó la correlación que hay entre el sistema cardiorrespiratorio mediante el análisis de la magnitud de la coherencia al cuadrado. Es decir, se tomó el espectro de la frecuencia de la señal de flujo respiratorio y de las diferentes series temporales, tanto de SG como de PPG. Y se estimaron las magnitudes de la coherencia al cuadrado, por ejemplo, entre el flujo respiratorio y G-ray variability, y se estimó la magnitud de la coherencia al cuadrado. De igual manera, entre FLW y upward slope y FLW y downward slope. Y se estimaron las magnitudes de la coherencia al cuadrado, en la cual se identificó los valores máximos de coherencia, el pico donde se producía la mayor coherencia y demás. Una vez realizado todo este proceso, se obtuvieron más de 200 características de todas las señales y de la correlación entre cardio y respiratorio. A partir de ya tener a punto tanto el hardware como el software, se realizó el protocolo de estimulación, para lo cual se planteó una estimulación de 3 minutos con 20 segundos de video, en los cuales dejábamos los 10 primeros segundos justamente para analizar conexiones, si es que la persona se movía y demás, y los últimos 10 segundos donde ya la persona también está un poco moviéndose y demás. Por tanto, de los 3 minutos con 20 se tomaron en realidad los 3 minutos centrales de esto. Y se estimularon con 4 videos, uno de calma, que tenía 23 imágenes de lugares tranquilos, una con physiological stress, en la cual se le sometía a un video de tráfico y sonidos de alta frecuencia, un
un estrés aritmético en la cual se le ponían a hacer diferentes procesos matemáticos temporizados y con bajo presión. Y finalmente el cuarto, un video que le ayudaba, le proponía ciertos patrones respiratorios y le ayudaba justamente a bajar estos niveles de estrés. En total fueron registrados todos estos videos durante 25 minutos y para no sobreestimular a la persona se lo hizo en 2 sesiones. Una primera sesión en la cual se registraba primero el estado basal, calma, physiological stress y si es que era necesario el control de este estrés. Y en el segundo día se hacía nuevamente un registro del estado basal, el estrés aritmético y finalmente si era necesario una respiración controlada. Finalmente, después de cada uno de estos estimulaciones, de cada uno de estos registros, se realizaba un estudio, se les pedía que llenen una encuesta para ver qué sensaciones de ellos habían tenido frente a cada uno de los estimulaciones. Una vez teníamos todos estos datos ya registrados, como les había dicho, de 50 voluntarios, se realizó un clasificador basado en Support Vector Machine con un kernel gaussiano y se dividió en 60 para training y 40 para validación. Para evitar cualquier bias, se repitió este proceso 70 veces mediante el método de random subsampling y en realidad el valor de accuracy, sensibilidad y especificidad es un promedio de estas 70 iteraciones. Se probó trabajar con absolutamente todas las características y a partir de ahí se fueron viendo diferentes combinaciones que podrían ser mejores. Entonces se probaron con todas las características, con características de solo unas señales, con características solo de otras, buscando maximizar los índices de clasificación y darnos una primera idea de cuáles son las señales y características que en realidad nos van a funcionar. También, como no es estándar que los mismos tiempos de excitación son para una persona u otra, se tomaron diferentes rangos temporales. 1 minuto, el segundo minuto, el tercer minuto, los 2 minutos centrales o los 3 minutos de estimulación. Considerando este gran número de características, este gran número de registros, los diferentes tiempos, se realizaron varias pruebas y a continuación me permito presentarles los mejores clasificadores. El primero de ellos es el que nos permite comparar basal versus estrés. En este caso se tomó el registro basal del primer día y del segundo día y se lo consideró como un solo basal y se tomó tanto el estrés fisiológico como el matemático y se lo consideró una sola clase. En este caso se ve que hay ciertas características que presentan interesantes resultados en cuanto a accuracy, pero se tiene bastante desbalanceo entre lo que es sensibilidad y especificidad. En este caso, la mejor respuesta la tenemos con todas las características a la vez, incluyendo lo que es magnitud de la coherencia al cuadrado. En el caso de comparar estrés aritmético versus estrés fisiológico, vemos que todas las características, con y sin las características extraídas de la magnitud de la coherencia al cuadrado, nos dan accuracies bastante parecidos, entre el 78 y 76%, con una sensibilidad y especificidad bastante aceptables. Sin embargo, vemos que esto también sucede con GCR, solamente con la señal de GCR. En base a estos resultados y a lo expuesto, podemos ver que este sistema nos permite una adecuada comparación o una adecuada discriminación entre lo que es estrés y lo que es estado basal. En realidad llegamos a tener una diferencia entre estos dos con una accuracy del 76%. Mientras que al comparar el estrés aritmético versus el estrés fisiológico, tenemos un ligero incremento en cuanto a lo que es la accuracy del 76-78% y particularmente en el GCR, solamente considerando esta señal, tenemos un 79%. Es cierto que la utilización de diferentes señales o de más datos podría mejorar los índices de clasificación, pero podemos caer en el coarse of dimensionality. Por tanto, se sugiere que para futuros trabajos se realice una
reducción de dimensionalidad, un feature extraction, un feature selection, que en realidad nos permita ver cuáles son las señales y cuáles son las características que en realidad están aportando información a nuestro modelo de clasificación. Adicional también se debería trabajar con algún tipo de clasificador que nos permita no solamente distinguir entre dos clases, sino entre más de dos clases a la vez. Con esto acabo mi presentación. Quiero agradecerles por su atención. Aquí están mis datos. Cualquier pregunta o necesidad que tengan, no duden en escribir. Muchas gracias una vez más y hasta luego.